el viaje de tu vida, conociendo Egipto e Israel, la Tierra Santa. Salida especial 19 de marzo, 36 cuotas de $122. Aprende con Arturo Norero, en el mismo lugar de los hechos. Mayor información, 254-8100 o al 252-1476. Organiza Carol Tour con el respaldo de Cadenova Mayorista. La Tierra Santa, ahora más cerca de ti. Es la experiencia más hermosa que Dios, mi Señor, me ha dado. El poder venir a este lugar. Ahora podré cerrar mis ojos en paz. La Iglesia Bautista Betania invita a todos los niños al gran concierto infantil. El día 11 de febrero a las 2:30 de la tarde. En la Iglesia Bautista Betania Norte. Niños de Guayaquil, te esperamos en la Iglesia Bautista Betania, ubicada en la Avenida del Ejército y Piedra Ica. Y niños de La Unión y Quimindé, el concierto se realizará en la Iglesia Bautista Betania de La Unión. Ven y diviértete al máximo. Trae a todos tus amigos, vecinos y familiares. La entrada es totalmente gratuita. Muy buenos días, amado Ecuador. Qué lindo abrir nuestros ojos a este espectacular día miércoles 8 de febrero y damos gracias al Señor nuestro Dios que nos regala la vida y queremos hacerle una invitación a todos ustedes a que nos acompañen esta noche en todas las iglesias Bautista Betania, donde esta noche tendremos culto de oración y juntos vamos a poder orar para que el Señor, que es bueno, que el Señor que nos ama y que el Señor por amor quiere bendecirnos, poderle pedir por esa necesidad que usted tiene, por ese milagro que usted necesita. Queremos invitarle esta noche a la Iglesia Bautista Betania a las 7 de la noche a nuestro culto de oración. Acuérdense que orar es conversar con Dios y la oración abre las ventanas y las puertas de los cielos para que el Señor escuche nuestro clamor y nos conceda las peticiones de nuestro corazón conforme a su santa, buena y agradable voluntad. Amados queridos, vamos a orar e inmediatamente continuamos este estudio fascinante y el día de hoy tenemos que escribir Ashton. Hay bastante por escribir, pero va a ser un mensaje tan hermoso que ya nos va preparando para ahora sí aprender qué nos enseñó Jesús. ¿Qué dice la Biblia referente a diferentes temas? Y por eso, amados queridos, queremos animarte a que llame a todos sus amigos y familiares y dígales que ya dile un amigo está al aire con el impactante mensaje de la palabra de nuestro Dios y juntos vamos a crecer en el conocimiento pleno de la palabra y juntos vamos a poder transformar nuestro ser para hacer la obra que Dios nos encomienda. Vamos a orar e inmediatamente nos disponemos a aprender. Acompáñenme, por favor, en oración. Papito amado, muchísimas gracias por este día maravilloso que tú nos regalas. Señor, qué bendición es poder abrir nuestros ojos a este día y que tú, Señor, te hayas deleitado en nosotros concediéndonos la vida y nosotros por amor a ti también nos disponemos a deleitarnos en tu amor, obedeciéndote y haciendo todas las cosas que tú nos mandas al pie de la letra, tal como tú lo has dicho. Enséñanos, Señor, a sentir lo que hay en tu corazón, a pensar lo que tú piensas y a vivir de una manera radical, Señor, viviendo a tu manera y no como este mundo nos invita a vivir. Padre mío, perdona nuestras ofensas, perdona nuestras intenciones a veces y gracias porque tú nos cuidas y nos guardas y nos libras de todo pecado y de toda tentación. Y Señor amado, queremos suplicarte y pedirte en esta mañana por las peticiones que nuestros amigos tienen y que juntos ahora clamamos a ti por aquellas personas que están endeudadas, por aquellas personas que tienen problemas matrimoniales, Señor, problemas de salud, problemas en tomas de decisiones, problemas legales. Señor Dios mío, tú eres nuestro ayudador, aquellos que tienen que someterse a alguna prueba o algún examen. Por favor, Dios mío, no te tardes en escucharnos, en atender nuestras súplicas, nuestros ruegos, que venimos delante de ti a suplicar, Señor, que seas tú ayudándonos
y concediéndonos, papito amado, por favor, esa alegría de corazón al concedernos las peticiones de nuestro corazón. Y te pedimos que el estudio de esta mañana que sale de tu corazón llegue con tal poder a nuestro corazón, no solo para saber, sino para cumplir y hacer todo lo que tú nos mandes en esta mañana. Por favor, háblanos, Señor, tu pueblo tiene hambre y sed de escucharte, de entenderte, y que seas tú poniendo al mundo el deseo de aprender para ser idénticos a ti. Porque te lo pedimos de todo corazón, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, amados queridos, solamente recuerda que este 11 de febrero tenemos, hermanos, este gran concierto para niños totalmente gratis en Quito, aquí en la capital de los ecuatorianos. Tenemos aquí en la Iglesia Bautista Betania Norte, en la avenida La Prensa y Gonzalo Salazar esquina, sector La Concepción. Amados queridos, en toda la esquina queremos que usted traiga a todos sus niños a este gran concierto totalmente gratis. Y por supuesto, papitos, tú tienes que venir cuidando a tus niños. Vengan y van a ser un momento espectacular. En Guayaquil también, hermanos queridos, a las 3 de la tarde, recuerden, este 11 de febrero, ya estamos a pocos días, hermanos míos, de este gran concierto en Guayaquil también para los niños, en Avenida El Ejército y Piedrahíta, frente a la Escuela de Manejo All Transit. Queremos invitarte a que traigas a todos tus niños totalmente gratis, y es un evento espectacular para nuestros pequeños. Y también en La Unión, en Quinindé, hermanos queridos, en el antes conocido Centro de Exposiciones Torres, ahora es la Iglesia Bautista Betania. Ahí, hermanos queridos, queremos invitar a todos tus niños a tener este tiempo de alabanza a nuestro Dios. Y acuérdate lo que dice la Biblia: instruye al niño en su camino, que aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Proverbios 22:6, para que nuestros niños crezcan en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador. Y no te olvides, acompáñanos, toma de una vez la decisión. Ya faltan pocos días también, si el Señor lo permite, y estaremos partiendo a Egipto e Israel este 19 de marzo, y queremos que nos acompañes. Anímate, vámonos, va a ser un tiempo espectacular. Si Dios te ha provisto, si Dios te ha bendecido y Dios te ha dado los recursos, pues acompáñanos, hermanos. En vida disfruta, ya de muerto otros disfrutarán de lo que tú dejas, y tú no lo disfrutaste por guardarlo, otros los van a despreciar sin valorar y lo van a gastar. Por eso te animamos a que, si tú puedes, que el Señor te anime y nos acompañes a este viaje inolvidable. Llama a Carol Tour y acompáñanos al viaje de tu vida, Egipto e Israel. Pues bien, Biblia, papel y lápiz, amada iglesia, una actitud enseñable, y nos disponemos a continuar este estudio maravilloso que lleva por título Doctrina Bíblica, parte número 3. Y por favor, hermanos, no desperdicie este tiempo. Saque Biblia, papel y lápiz, escriba. Esto le va a quedar a usted un manual de vida para que usted sepa, para que usted conozca, y le llega totalmente gratis. Solo dispóngase, hermanos queridos, a escribir, a estudiar. Acuérdense que el ser sabio o el ser conocedor no es un accidente, es dedicarse, es disponerse a aprender para que Dios le enseñe y le hable. ¿Ok? Y vamos a escribir, que tenemos un mensaje maravilloso el día de hoy, porque es importante estar en la doctrina correcta y conocer doctrina, que es la enseñanza de Jesucristo, para nosotros, sus discípulos, sus hijos, sus sirvientes, para imitarle y ser idénticos a Él. Por eso es importante. Ahora, vamos a escribir, hermano. La doctrina cristiana bíblica nos provee de principios y valores. ¿De dónde saca usted sus principios y valores? Acuérdense que los principios no son negociables ni están en la venta. Y los valores vienen a consecuencia de los principios. Principios, entonces, son las creencias que nosotros tenemos, que son radicales y no negociables, y los valores son consecuencia de los principios que nosotros tenemos. Y nosotros como cristianos deberíamos tener bien claro, cuando estamos estudiando doctrina cristiana bíblica, de aquí tomamos nosotros principios y valores no negociables para decidir bien. Eso es lo lindo, hermanos, cuando somos cristianos y se nos enseña desde temprana edad a tener principios y valores,
pues entonces, hermanos míos, viene la muerte y nosotros no vendemos nuestras creencias, ni nuestros principios, ni nuestros valores, porque no son negociables. No hay negociación para poder nosotros tergiversar, cambiar algo que Dios ha declarado. Y cuando yo comienzo a estudiar la Biblia y a entender lo que Cristo me ha enseñado, lo que mi Señor enseñó, lo que Él dice sí, para mí es sí, y lo que Él dice no, para mí también lo es. No hay punto intermedio. Si Dios me dice no a algo, eso es algo que yo voy a tener que aprender y decir, en mi vida esto no es permitido porque mi Dios lo rechaza. Decisiones importantes que vamos a tener que tomar en este mundo tan caótico, depravado y pervertido, en esta sociedad que está en una bancarrota moral. Es necesario ahora más que nunca, cristianos amados, tener principios y valores. Y escucha bien esto, hermano. Las decisiones que vamos a tomar, basados en principios y en valores no negociables, estas decisiones son esenciales ante temas sobre el divorcio, aborto. Y usted vaya escribiendo, hermanos míos, para que usted se dé cuenta. En esta sociedad en la que vivimos ahora, todo el mundo se divorcia. Todo el mundo, ahora desgraciadamente, nuestra juventud, amados queridos, que disfruta del sexo sin matrimonio, quedan embarazados, que es lo más fácil, asesinar a su hijo. Entonces viene la pregunta, ¿cuáles son los principios y los valores en nuestra juventud? ¿Qué dice la Biblia a los cristianos y a los que entran en matrimonio sobre el divorcio? Por eso es importante saber lo que dice la Biblia, hermano, porque se practica tantas cosas. Y escúcheme algo, hermano, mi Dios no va según la corriente de este mundo. Usted se ha dado cuenta a veces en la Real Academia de la Lengua que cuando toda una nación se inventa una palabra y la repite, la Real Academia de la Lengua entonces adopta esa nueva palabra y la incluye en el diccionario, y como todo el mundo la habla, pues entonces la acepta. Dios no es así, hermano. Dios no es demócrata, Dios es teócrata. Lo que Él dice se hace. Y si todo el mundo se pervierte, pues todo el mundo tendrá que pagar las consecuencias. El hecho de que todo el mundo lo haga no quiere decir que está bien. Y la peor torpeza que a veces nosotros los cristianos decimos, yo no seré el primero ni seré el último, y seguimos y caemos en esa gran corriente de personas equivocadas que han perdido sus principios y valores. Yo tengo que aprender a tomar decisiones radicales. ¿Qué dice la Biblia sobre el divorcio? Y por eso los jóvenes entendieran, si yo me caso hasta que la muerte nos separe. Yo no me caso para divorciarme. Son principios y valores. El principio de un padre y de una madre. La nena se equivocó, quedó embarazada, ofendió a Dios, pecó, pero mis principios es, yo no puedo asesinar a mi nieto, pues, o a mi nieta. Y hay muchos cristianos que se llaman cristianos, pero cuando su hija cometió un error, ¿qué hace? Arreglemos el problema, aborta a ese muchacho. ¿Dónde están los principios y valores? Acuérdate que Dios nos enseña cosas no para saber solamente, sino para obedecer lo que Dios nos manda. Y por eso es importante conocer Biblia. ¿Cuáles son? Aunque todo este mundo, hermanos míos, eso es lo que yo te digo, aquí en el Ecuador está prohibido el aborto, pero ¿dónde se ve que en las noticias? Y cómo quisiera al Ministerio de Salud hacerle un llamado. Ustedes no saben dónde se practica el aborto, hermano. Amigos del Ministerio de Salud, autoridades, policía, bien por ustedes que meten preso a los criminales y a los asesinos, pero aquellos carniceros que se llaman doctores, que se visten de blanco y asesinan a los ecuatorianitos en los vientres de su madre, ¿por qué no están tras las rejas? Si el Ecuador lo prohíbe. ¿Por qué? Porque todo se hace clandestinamente y a nadie le importa. Hemos perdido principios y valores. Y otros de pronto no pueden meter preso a quien también le ayudó a zafarse del problema con un hijo o algún embarazo no deseado. También, hermanos míos, otros temas que se están ahora poniendo sobre el tapete en nuestra sociedad ecuatoriana. La eutanasia. Si una persona ya está, hermanos míos, la palabra correcta es desahuciado. La eutanasia ahora nos dice es tener dignidad en la muerte. Yo tengo el derecho ahora, si yo ya sé que tengo cáncer y en vez de sufrir, yo quiero que me apliquen mejor la inyección letal y matarme yo mismo, médicamente hablando. ¿Qué dice la Biblia sobre quitarse uno mismo la vida o que un hombre decida sobre otra persona cuándo vivir, cuándo morir?
Eso es importante saber. Y nosotros los cristianos sabemos que el único dueño de la vida es Dios. Nadie de nosotros, hermanos queridos, nadie tiene derecho para quitarle la vida a otra persona. ¿Qué dice la Biblia sobre la ecología? Algo que está tan moderno ahora. Tenemos impuestos verdes. Me da risa ese nombre. Ahora estamos con tanto amor por la Pachamama. Tenemos tanto amor por... No, y hay cosas muy importantes. No estoy diciendo que está mal. Tener respeto por nuestra tierra y Asuní y todo lo demás, eso es hermoso. Como ecuatorianos nos sentimos complacidos de que Dios nos haya regalado un pedacito de tierra en este mundo tan maravilloso y tan rico. Pero hermanos míos, ¿qué dice la Biblia sobre la ecología? Yo puedo cuidar a la tierra, pero yo no voy a adorar a la tierra, adorar la creación y olvidarme del Creador, pues hermanos. Y por eso son principios y valores. Yo respeto a la tierra, cuido a la tierra, pero adoro a Dios, pues hermanos. ¿Cómo vamos a ser tan ingenuos de ignorar a Dios y dedicarnos a adorar lo creado? Por eso es importante principios y valores. La pobreza, la hambruna, guerra o clonación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice Jesús? ¿Qué nos enseña la palabra de Dios? Y amados, además de esto, póngase usted tantos otros temas que se practican en el Ecuador: unión libre, incestos, abuso sexual, abuso familiar, violencia familiar, robos, fraudes, hermanos, todo lo que se está viviendo aquí en nuestro Ecuador y que nadie dice nada, o que muchos quisieran erradicar de nuestro país, pero no tienen las herramientas. ¿Por qué? Porque queremos hacer una revolución ciudadana sin Dios, y eso no va a pasar never. Porque el único que puede hacer una revolución ciudadana en el corazón del ciudadano es Dios y su palabra cuando la ponemos en práctica. Y amados queridos, la doctrina bíblica, las enseñanzas de Jesús, nos da modelos y métodos para interpretar y aplicar enseñanzas bíblicas. De eso se trata este estudio, hermanos queridos, que vamos a tener con la bendición de Dios todos los días. Por eso es importante que usted escriba, para dejar estos principios bíblicos básicos en nuestras vidas. Estilo de vida, eso es el cristianismo. Enamorados de Dios, y ese amor hacia Dios y su palabra en mi vida me va a dar a mí métodos y modelos para aplicar e interpretar enseñanzas bíblicas. A través de la doctrina cristiana bíblica, hermanos, a través de las enseñanzas de Jesús, a través de las enseñanzas de nuestro Salvador, a través de las palabras que nos dijo el Señor nuestro Dios a través de sus siervos y por supuesto de su Hijo Jesucristo, aprenderemos profundamente el significado del Evangelio. Usted va a entender para qué Jesucristo nos tiene buenas noticias que transforman nuestras vidas. Hermanos queridos, a la manera de Dios es la mejor manera de vivir. No es como este mundo nos hace pensar, y hay muchos que han mordido la fruta de la mentira de Satanás, que a la manera de Dios es aburrido, es anticuado, es tedioso, pero que a la manera del mundo es divertido, es chévere, es alegre, hasta que muerdes ese fruto de mentira y después te ves esclavo del alcohol, esclavo de las drogas, madre soltera, madre abandonada, padre que abandona a sus hijos, una sociedad totalmente destrozada, terminas solo, terminas sola, terminas descarriado, terminas esclavizado al pecado, y después uno dice, ve, la única vida que tenemos, en vez de vivirla plenamente como Dios quiso, mordimos la mentira del diablo, desperdiciamos nuestra única vida para después, ¿qué? Volvernos a Dios. Mira, tú ahora desprecias a Dios porque eres joven o porque estás en algún pecado, desprecias a Dios. Pero después que las consecuencias, que Satanás te pasa la factura, tú quisiste vivir la vida loca, chévere, aquí está la factura. Esclavizado y destruida tu única vida. ¿Qué haces entonces? ¿Quién es el único que te puede ayudar? Ahí sí te vuelves a Dios. Padres que nunca van a la iglesia, padres que siempre critican a los evangelistas, los evangélicos son unos locos, fanáticos, etcétera, hasta que su hijo cae en drogas. ¿A dónde van a buscar ayuda? A los locos fanáticos evangélicos. Los que se burlan, los vecinos que se burlan, fanáticos, locos, evangélicos, ¿tienen algún problema? Vecinita, de orando, tengo esta necesidad en mi casa. Lo que tú desprecias
después viene a ser tu mayor tesoro y la única salvación para tu vida por los problemas que de pronto estás atravesando. Entonces, amados queridos, la fuente básica, la piedra fundamental de la doctrina cristiana es la Biblia. Y eso creemos los cristianos. La única y máxima autoridad en mi vida para conocer a Dios, el manual de vida para regir mi vida como Dios manda, es la Biblia. No es la filosofía, no es la revelación espiritual del profeta o del líder. Hermanos queridos, es la palabra de Dios. Este libro que en muchas casas está de adorno a la entrada de la casa para espantar espíritus. No, hermanos queridos. Este libro no sirve de adorno, pero este libro, al aplicarlo a la vida, adorna nuestra vida, que es diferente. Este libro cerrado no tiene poder, pero al usted abrirlo, oh hermanos queridos, al usted estudiarlo y al usted practicarlo, oh hermanos queridos, el poder de Dios se desencadena para transformar nuestras vidas y vivir idéntico al Señor. Usted va a poder experimentar el poder de Dios, usted va a poder experimentar el amor de Dios, el perdón de Dios, la provisión, el cuidado, la sanidad que viene de parte de tu Dios, cuando usted, hermanos queridos, aplica su vida al conocimiento de la palabra. Amados míos, debemos priorizar las enseñanzas doctrinales bíblicas. Escúcheme bien esta parte, por favor, esto es muy importante. Cristianos amados, y aquí es donde viene el gran engaño. Por favor, esto es importante que usted escriba. Vuelvo a repetirte. Debemos priorizar, es decir, tenemos que tomar por suma importancia las enseñanzas doctrinales bíblicas por encima de la experiencia. Escúchame bien, cristianos amados. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Hemos dejado el conocimiento de las enseñanzas de Jesús por la experiencia, por lo que estamos experimentando. Y muchos basan, hermanos queridos, el conocimiento de Dios en la experiencia y no en el estudio de la palabra. Y eso es lo que le pasa a muchos. Sienten, experimentan y creen. Ya no es que oyen la palabra de Dios y creen. Ahora muchos, hermanos queridos, van a las iglesias a buscar una experiencia religiosa. Hay muchos que, hermanos queridos, van a los lugares donde supuestamente venga a buscar este encuentro. Y en este encuentro, en este lugar secreto, que tú no le puedes decir qué es lo que hacemos en este lugar a los demás, te sacan un ojo de la cara, hermanos queridos, y te hacen experimentar. Usted va a sentir los pelos de su piel, se le paran de puntas. Y usted va a ver, va a experimentar, va a sentir. Y hermanos queridos, escúchame bien esta importancia. Mi Señor Jesucristo nunca basó su ministerio en que la gente sienta, sino en que la gente sepa. Y por eso quiero dejar este principio. Yo, por encima de la experiencia, primero tengo que buscar el conocimiento, lo que dice mi Señor, no lo que me haga sentir que no venga de parte de Dios. Vuelvo a recalcarte, hermanos, ahora en las iglesias para engañarte usan mucho la manipulación de sentimientos y emociones. Y por eso mucha gente, basado en la experiencia, cree que es la relación con Dios y ya no lo basan en la Biblia, sino en lo que ven, oyen, sienten o escuchan. ¿Okay? Nosotros los cristianos debemos insistir que las experiencias y su contexto, esto es muy importante, amados queridos. Escuche bien esta parte, escriba, por favor, para que usted no se olvide. Yo como cristiano, es decir, una persona que se entregó y se rindió a mi Señor y mi Salvador Jesucristo, para aceptarle como mi Señor y mi Salvador, amados queridos, yo debo de insistir. Yo ahora tengo que entender que la experiencia y lo que pasa en esa experiencia, eso significa el contexto, debe tener sustento bíblico. Yo no voy a permitir, ni voy a creer que una experiencia que haya acontecido en mi vida, que no esté en la Biblia, viene de parte de Dios. Toda experiencia supuestamente cristiana tiene que tener sustento bíblico. Es decir,
Hermanos queridos, lo que le ha pasado ahora está de moda, que muchas personas dicen, pero pastor, yo sentí como una electricidad, me toparon y caí como pollo bobo en el piso. Usted lo va a experimentar si usted se expone a estos shows o a estos eventos. Pero usted vea esa experiencia. Así es fácil, mire, usted ve esa experiencia. Te lo van a decir, no es que este es el poder del Espíritu, esto es una manifestación del Espíritu, que la gente comienza a temblar y se tira al piso. Usted ahora como cristiano va a decir, ok, esto es nuevo, yo nunca había visto, voy a buscar en la Biblia dónde Jesucristo tiró a la gente al piso para que sientan una experiencia religiosa del Espíritu. Y usted la va a buscar, no hay. Los apóstoles, vamos a ver si los apóstoles también invitaron a la gente y los tocaban para que se tiraran al piso. ¿Se da cuenta a qué me refiero? Usted va a tener una experiencia y el contexto, pero tiene que ubicarlo en la Biblia. Si no está en la Biblia, es más que seguro que esa experiencia no viene del Espíritu Santo, sino espíritu de Satanás. Y usted va a poder decir, no, yo no voy por ese lado. Mi Dios no me manda a sentir o emocionarme solamente, sino a que conozca para imitarlo a mi Señor y mi Salvador Jesucristo. ¿Se da cuenta entonces? No solamente va a ser su conocimiento o su relación con Dios basado en lo que usted experimenta o siente, sino en lo que dice la palabra. Y usted tiene que siempre todo llevarlo a la Biblia, hermano. Por eso es que lo lindo de los cristianos bíblicos. Por eso es que aquí te estamos enseñando doctrina bíblica, no para que usted piense, filosofe o experimente algo sin llevarlo a la palabra de Dios. Por eso es que te hemos dado estudios de la palabra de Dios guiados por el Espíritu Santo de mi Dios, para que todo usted lo discierne a la luz de las Escrituras. Y si no está en la Biblia, hermanos míos, es cuento. Usted ve en la Biblia, Jesucristo hacía procesiones, invitaba a la gente a llevar en su pecho imágenes de su madre, que estaba viva, pinturas de su madre o de alguno de los grandes hombres que se mencionan en la palabra de Dios, y el Señor Jesús iba adelante y toda la gente atrás con las fotografías, las velas prendidas, haciendo cánticos y rezos en grandes procesiones y caminar por todo Jerusalén, Israel, Samaria, Judea. Usted ve eso en la Biblia, hermano. Entonces usted se pregunta, ¿por qué nosotros en Semana Santa sacamos una estatua a caminar por las calles de Guayaquil, Quito, Cuenca, Riobamba, de todas las partes de las provincias de nuestro lindo Ecuador y ciudades de nuestra bella patria? Y decimos que eso es cristianismo. Y decimos que eso honra a Dios. ¿Dónde está eso en la Biblia, hermano? Y de pronto usted puede estar en esa experiencia, toda la gente multitudinariamente camina por las calles, miles. Y usted piensa que como somos muchos, estamos en la razón. Como son muchos, mayormente están errados. ¿Por qué? Porque se basan en experiencias, costumbres, tradiciones y no en lo que dice la Biblia. Y hermanos queridos, lo más difícil para un viejo es dejar las costumbres y tradiciones y experiencias para basarnos por fe solamente en lo que dice la palabra de Dios. Porque, hermanos, si usted va a buscar en la Biblia, Jesucristo nunca hizo procesiones, Jesucristo nunca se arrodilló ante imágenes, Jesucristo nunca ordenó que le hiciéramos imágenes, ni estatuas, ni que le prendiéramos velitas y nada de esa sarna. Entonces, cuando yo me doy cuenta que eso no está en la Biblia, y me comienzo a dar cuenta en la Biblia que eso se llama idolatría y que Dios lo condena, qué difícil es tomar la decisión de coger todos esos muñecos, romperlos, y ahora sí, comenzar a adorar a Dios como Dios quiere que se le adore en su palabra, en espíritu y en verdad. Qué difícil que es sumamente difícil. Por eso es que a Dios no se le agrada como yo creo, como a mí me parece o como yo he experimentado. Yo a Dios tengo que adorarle como Él manda, a su manera y basado en sus enseñanzas. Amado mío, no basta solo la experiencia para que sea doctrina bíblica. ¿Ok? Acuérdate, yo no puedo decir o comenzar ya a decir es que esto es cristianismo solamente basado en la experiencia. Esa experiencia tiene que tener sustento bíblico para que sea doctrina bíblica cristiana. Tiene que tener el sustento de la palabra de Dios. Eso que usted ve, por ejemplo, cuando Jesús llamó a Zaqueo. ¿Se acuerda usted de Zaqueo? Aquel petizo que estaba trepado en un sicómoro
Y le dijo: Zaqueo, Zaqueo, baja, porque es necesario que hoy cene en tu casa. Y cuando fue y tuvo una experiencia personal, Zaqueo, con Jesús, el arrepentido, él dijo: si yo en algo he estafado a alguien, le voy a devolver cuadriplicado, y la mitad doy a los pobres. Y Jesús dijo: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hay un gozo cuando usted se arrepiente de todo corazón y usted reconoce que Cristo le ha perdonado. O en otros casos, María Magdalena, la otra María, cayeron a los pies de Jesús llorando y quebrantadas por la presencia del Santo Dios nuestro. Esa es una experiencia bíblica. Que usted vaya al templo y el mensaje le toque su corazón. Y después, cuando se hace el llamado, usted simple y llanamente no pare de llorar y usted comienza a llorar y llora y llora porque su corazón se quebrantó. Usted va a la luz de la Biblia, personas que hayan tenido un encuentro personal con Jesús, y hay diferentes manifestaciones: mucha alegría como Zaqueo, o como las mujeres que cayeron hechas pedazos, es decir, totalmente quebrantadas delante de Dios, llorando, pero no un lloro de dolor o lamento, sino un lloro de gratitud de que Dios las haya perdonado. ¿Sí ve? Hay experiencias bíblicas y usted va a la Biblia a ver: ¿esto pasó en la Biblia? Sí pasó. Ay, qué bien, qué lindo es sentirme perdonado, aliviado, restaurado por mi Dios, haber llorado en la presencia de mi Dios. Qué hermoso es saber que Dios me ama, y eso a veces me causa a mí que yo me vaya en llanto, que no pueda ni hablar y estar ahí quieto llorando en su presencia. Eso es bíblico. Pero ese tirarse al piso, revolcarse, evacuar o vomitar, nada de eso es bíblico, hermano. Eso no lo va a encontrar usted en la Biblia. Esas son manifestaciones más bien del mismísimo demonio. Amados míos, como cristianos sabemos o aprenderemos que lo que el Espíritu Santo nos haga experimentar, estos son principios, por eso le digo escriba, hermanos queridos. Yo voy a saber, y si no lo sé voy a aprender, ¿ok? Yo voy a saber, voy a estar totalmente convencido y voy a tener esta convicción, que lo que el Espíritu Santo, el Consolador que dice la Biblia que Jesucristo iba a dejar en sus hijos, los que hayamos creído de todo corazón, íbamos a ser sellados por el poder del Espíritu Santo, hermanos míos, jamás estará en contradicción con lo que Él mismo inspiró y dejó escrito en su palabra. Esto es un principio bíblico. El Espíritu Santo jamás estará en contradicción de lo que Él mismo inspiró y dejó escrito aquí en la palabra de Dios, que es la Biblia. Eso voy a tener yo bien claro. Por eso es que cuando viene a decir: ay, no, es que Dios está en todas partes, ya eso me pone a mí a pensar: ¿es verdad Dios está en todas partes? ¿Qué quieres decir con eso? Ah, no, pues que en los templos donde están los ídolos, las estatuas, ahí el Espíritu Santo también hace obras. A ver, espérame un ratito, ahí estamos mal. A mí el mismo Espíritu Santo me dice a mí que yo no tenga nada que ver en yugo desigual con los incrédulos, porque no hay ninguna comunión entre las estatuas y el Dios viviente. Te guío, ¿dónde está eso en la Biblia? Acompáñeme, por favor, tenga la bondad, vamos a 2 Corintios, tenga la bondad, acompáñeme, por favor, para que usted vea. 2 Corintios, capítulo 6, versículos 14 al 18, que el día de ayer no pudimos terminar de leer, pero ahora sí lo voy a leer. 2 Corintios 6, 14 al 18 dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial o Satanás? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual, salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, si aquí el Señor me dice a mí que ni siquiera tengo yo que entrar a un templo de ídolos, donde hay cadáveres, donde hay gente muerta y sepultada, en esos cementerios, amados queridos, ¿cómo voy a decir yo que Dios quiere que yo vaya allá y que está bien que ahí donde están los ídolos y están los muertos, yo vaya a adorar a Dios y que Dios va a aceptar esa clase de adoración? No, hermanos míos.
Si la Biblia me dice que yo tengo que salir y no tocar lo inmundo, entonces yo tengo que aprender, Dios no está en ese lugar. Y ahí hay un espíritu, pero no es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nunca va a contradecirse en lo que Él mismo inspiró a hombres a escribir y dejar perpetuado en su palabra. Todo lo que el Espíritu Santo me permite experimentar tiene que tener el sustento que Él mismo inspiró a hombres bíblicamente hablando. ¿Ok? La doctrina cristiana se centra en Jesús y sus enseñanzas que se reciben por la fe. Eso es lo que vamos a estudiar. Yo quiero primeramente, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, dejarte esta plataforma con principios y valores para que ustedes vean, hermanos. Muchos nos llamamos cristianos y mucha gente no tiene ni idea qué enseñó Jesús. Muchas personas han estado en el templo 20 años y jamás han estudiado doctrina cristiana bíblica. ¿Qué enseñó Jesucristo, hermano? Y por eso es que creen cualquier barbaridad de cualquier persona que desconoce, pero vio de pronto la oportunidad de tener un nombre, un renombre, y vender y ver una forma de lucrar, y ya se hizo pastor, y la gente como no sabe, cree nomás lo que dice cualquier persona. Escuchen, hermanos queridos, por favor. Ser cristianos entonces y hablar de la doctrina cristiana bíblica tiene dos connotaciones. La doctrina cristiana bíblica tiene dos connotaciones. Es cristocéntrica y es bibliocéntrica. Todo está centrado alrededor de Jesús y todo está sustentado por la palabra de Jesús. ¿Ok? Se habla de Jesús y se usa la palabra de Jesús, la Biblia. ¿Ok? Toda la Biblia, que fue inspirada por el Espíritu Santo. Si usted comienza a decir doctrina cristiana sin Jesús y a Jesús ni se lo nombran y tampoco se usa la Biblia, entonces ya usted inmediatamente dice, esto está raro. ¿Cómo que se llaman cristianos y no hablan de Jesús? ¿Cómo que se llaman cristianos y no usan la Biblia? Toda la Biblia. Y no solamente leen un pedacito de la Biblia y ahí, hermanos míos, están bla, 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 sin ningún sustento bíblico. La doctrina bíblica cristiana, hermanos queridos, nos enseña a no ser superficiales ni pensar cómodamente. Superficiales. Solamente el domingo, ya cumplí con ir al templo, ya me senté, escuché, me acomodé y ahora sí, viva la vida loca de lunes a sábado. Y el domingo nomás voy a golpearme el pecho y a tener una vida superficial, no una vida profunda, enraizada, comprometida con Dios, como muchos cristianos ahora en la actualidad, hermanos. Muchos cristianos son superficiales y cómodos. ¿Por qué? Porque tienen una religión, pero no tienen a Cristo, hermanos. Y justamente cuando comenzamos a estudiar lo que vamos a poner en práctica ahora, amados míos, vamos a aprender a no ser superficiales ni a pensar cómodamente en que la vida cristiana se centra en ir a la iglesia el día domingo. No podemos pensar que eso es ser cristiano, hermano. Y hay muchos que se dicen que son cristianos porque el día domingo sacan el terno, se ponen la corbata, desempolvan la Biblia, con Biblia en mano, van al templo, se sientan, escuchan la misa o el sermón y se van a sus casas y ya creen que eso es ser cristiano. Así es facilito ser cristiano, hermano. Solamente dedicarle una media hora y hasta en eso que cabeceamos en la iglesia. Pareceríamos que estaríamos de acuerdo con lo que está diciendo el predicador y estamos más rucos y profundamente dormidos. Hay muchos por eso que en las iglesias a veces no se ora, porque comienzan a temer los predicadores que al momento de orar muchos puedan quedarse desnucados, de que la cabeza se le vaya para atrás, o que comiencen a hablar en lenguas, pero no hablar en lenguas, sino a tener ronquidos en lenguas. Y qué tristeza, hermano, que uno vaya con esa actitud a la iglesia. El sábado la gran farra, 3, 4 de la mañana, te levantas religiosamente con cara de sueño y todavía pegada la sábana en la cara, y con esa actitud vas al templo, disque a adorar a Dios, te sientas, no cantas, porque todavía tienes el mal sabor en tu boca del trago que te pegaste la noche anterior, y escuchas a la gente cantar, tú estás con un aburrimiento, estás pensando en otras cosas y hasta estás somnoliento, que te mueres del sueño. Comienza el momento de la oración
caíste profundamente dormido, el sermón ni lo escuchaste porque estabas totalmente anestesiado y adormitado, y después te levantas, gracias, cumplí con Dios. Y pensamos, ¿eso es ser cristiano? ¿O vamos a la iglesia con la actitud de ir a criticar o ir a buscar los peros? Esta parte no me gusta, vamos con una actitud, hermanos míos, horrible. ¿Eso es ser cristiano, hermanos? Por supuesto que no. Nos enseña también la doctrina cristiana bíblica un profundo compromiso con Jesús que nos guía con su poder. Escucha bien esta parte. Y esta frase que te voy a decir, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, es, hermanos míos, el fundamento de lo que quisiera compartirte todos estos años. Si el Señor nos da la vida para juntos, hermanos míos, crecer espiritual y madurar espiritualmente. Escucha bien esto, hermano. Conocer y practicar la doctrina cristiana bíblica nos va a invitar a un profundo compromiso, una relación íntima de amistad con Jesús, que Él nos va a guiar con su poder a buscarle y desear ser como Él. Yo como cristiano tengo un gran anhelo en mi corazón. Voy a seguir siendo humano. Como humano a veces me quiero descarriar, me quiero desviar, pero bendito es el Señor que nos cuida y nos guarda. Pero hermanos queridos, el sentimiento que debe imperar en la vida de un cristiano es querer ser idénticos a Jesús en todas las áreas de nuestras vidas. No solamente el domingo en el templo, sino cuando no estoy en el templo, estoy en la oficina, estoy en el negocio, estoy en el trabajo, estoy en el supermercado, estoy en el mercado, estoy en la plaza, estoy cogiendo el bus, estoy sentado en el bus, estoy en el trole, estoy en la metrovía, donde sea que yo vaya, hermanos míos, yo tengo que reflejar que soy idéntico a Jesús y que es Jesús morando en mí. Yo menguo para que Él crezca. La gente tiene que ver que ahora yo soy guiado por mi Señor y mi Salvador Jesucristo. Antes era explosivo, ahora soy manso. Antes era un golpeador, ahora soy un dador de amor. Antes decía puras malas palabras, ahora mi boca es santificada para alabar a Dios y para motivar a los hermanos, no para desmotivarlos o destruirlos. Hay un cambio radical de 180 grados en mi vida. La gente que me ve se va a quedar anonadada a decir, oye, pero este no era fulano de tal, A, B, C, D. Míralo ahora, qué increíble el cambio que ha dado. Yo siempre recalco que el peor insulto para un cristiano es encontrarse con un amigo de hace tantos años atrás y que al vernos nos diga, oye, es increíble, tú no has cambiado en nada. Es el peor insulto para un cristiano. Tú sigues siendo el mismo de hace tantos años. No, qué bueno, el mejor elogio para un cristiano es increíble, después de tantos años te ves rejuvenecido. Se ve que hay pasión en tu vida, en tus ojos hay un brillo, eres una nueva persona. Amén. Cristo hizo esa obra en mí. Que mis ojos antes estaban opacos y no por las cataratas, sino porque estaban llenos de odio, de celos, de amargura. Hermanos queridos, ahora tengo paz, tengo alegría, tengo gozo. Me alegro en el Señor mi Dios. Y la gente cuando nos ve quedan, es impresionante el cambio que ha dado María, José, Pedro, Arturo, Antonio, Jorge, Ana María, Pilar, Meche. Es impresionante el cambio que han dado. Claro, es el Señor nuestro Dios que ha hecho ese cambio en nuestras vidas. Y amados queridos, empecemos el estudio profundo de la doctrina cristiana. Ahora vamos a empezar. Estos 3 días, hermanos queridos, han sido de introducción, de bases o de plataformas, de principios y de valores, para ahora sí, justo ahora en el tercer estudio, vamos a empezar el estudio profundo de la doctrina cristiana. Y empecemos con este título, ¿ok? Este es un título, la doctrina de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Ok? Estas son las enseñanzas. Y vamos a aprender en la Biblia. Vamos a aprender doctrina cristiana, es decir, todo lo que tiene que ver
hermanos míos, con las enseñanzas de mi Señor y Salvador Jesucristo. Y vamos a comenzar este estudio, ahora sí, con esta doctrina. La doctrina de Dios, las enseñanzas referente a Dios. ¿Ok? Dios es primero y el todo en todos, por eso le estudiamos primero. ¿Ok? Vamos a conocer de Dios. Y este es un estudio maravilloso, hermanos queridos, que te va a encantar. No te pierdas estas enseñanzas y por eso escriba todo, para que usted después lo verifique verdaderamente a la luz de la Biblia. Como Dios, hermanos míos, debe ser el todo en todos nosotros los ecuatorianos y el mundo entero, vamos a estudiar primeramente la doctrina referente a Dios, o las enseñanzas sobre quién es Dios. ¿Ok? La Biblia, por ende, la doctrina cristiana no empieza con el intento de probar. ¿Ok? Vaya escribiendo esto porque es fascinante lo que vamos a aprender. La Biblia, es decir, los 66 libros que hemos estudiado, y por ende, la doctrina bíblica cristiana no empieza con el intento de probar. O este estudio, no hacemos este estudio con la intención de probar que Dios existe. Más bien, se asume o se da por entendido que Dios es. Yo en este estudio, hermanos queridos, no voy a querer probar que Dios existe. Yo más bien en este estudio, guiado por el Espíritu Santo de mi Dios, quiero compartir que Dios es. Él fue, es y será. Es el Dios todopoderoso, creador de los cielos y de la tierra. Y ahí es donde empieza a veces la gran confusión. Bueno, si yo tengo mamá y papá, ¿quién creó a Dios? Esta mente fue creada para aceptar que lo que existe tuvo un creador. Pero cuando llegamos al momento del creador, y también esta mente que ha sido creada, bueno, si existe el reloj es porque hay un relojero. Si existe un púlpito de madera es porque hay un carpintero. Si existe una edificación, una casa, es porque hay ingenieros, arquitectos, albañiles, maestros, etcétera. Entonces yo entiendo que lo que existe es porque alguien lo creó. Pero cuando referimos a Dios, amados míos, tener que aceptar que Él es el creador y de Él empezó la creación, nuestra mente tiene un problema, hermanos queridos, y por eso es que hay la desviación. Como yo no acepto esa teoría de que Dios creó, entonces yo me invento mi propia teoría y comienzo a pensar que de la nada hubo el Big Bang, una explosión en el espacio. ¿Y quién creó el espacio? Bueno, y algo que me encantó en Discovery Channel, que estaba viendo el otro día sobre la creación y esta gran división entre el creacionismo o la evolución, hermanos míos decían, mientras que la creación no hay nada que decir, Dios creó los cielos y la tierra y ahí muere, los científicos se dan contra la pared porque mientras más estudian la teoría del Big Bang, más problemas y más incógnitas realzan que no tienen respuesta. ¿Ok? Y la palabra de Dios en Éxodo capítulo 3, versículo 14. Esto es lo bello de saber en quién no hemos creído, hermano. Y te vamos a enseñar cosas maravillosas. Estos estudios van a ser preciosísimos. Vamos a ir despacito, ¿ok? Vamos a ir despacito. Tú dices que a un papá, a un niñito, cuando recién se le enseña, primero se le enseña a decir papá, mamá, ñaña o ñaño, ¿verdad? No comenzamos a decir, ve, mi papá, ese es tu papá, hijo, y tu papá es ingeniero y en ingeniería hace esto, esto. Comenzamos bien despacio. Y así mismo quiero enseñarles a ustedes despacito, para que no haya confusión, e ir aclarando despacio todas las incógnitas que de pronto puedan suscitarse. Permítame leer entonces Éxodo capítulo 3, versículo 14, que dice así. Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Cuando Moisés, y si usted lee todo el contexto, Moisés le dice, ¿tú quieres que yo vaya a un pueblo que no te conoce? Dios en vez de decirle, ve, anda a dile al pueblo de Israel que yo sí existo, tú más bien anda a dile al pueblo de Israel que yo siempre he sido. Y por eso es el estudio
referente a la doctrina de Dios. No es para comprobar que Dios existe, sino más bien, hermanos míos, dar por sentado que Dios es por toda la eternidad. Dios siempre es presente, hermano. El futuro para Dios, hermanos míos, ya pasó, y el pasado para Dios está siempre en su mente, y el presente, hermanos míos, no tiene eternidad. Entonces usted tiene que entender que para Dios el tiempo no existe. Dios es eterno. Y vamos a ir despacito, ¿ok? Vamos a ir despacito. Lo primero entonces es, yo no quiero comprobar que Dios existe, yo más bien quiero dar asentado que nosotros existimos porque Él es y Él nos ha creado. Amados míos, Dios se da a conocer a sí mismo. Si hay algo que Dios quiere, hermanos queridos, es que usted y yo no seamos ignorantes, que no desconozcamos sobre quién es Dios. El problema viene, hermanos míos, cuando usted quiere saber de Dios sin la Biblia. Ahí sí tenemos problemas. Y por eso es que hay gran caos. Hay personas que se ponen a hacer discusiones referente a Dios y jamás han leído la Biblia. Y quieren pelear y de pronto enfatizar un punto o una creencia personal basado en algo que yo pienso y no lo que dice la Biblia. Y hermanos queridos, por eso es tan importante estos estudios bíblicos, porque una de las aclaraciones en la Biblia, algo que Dios quiere es que usted le conozca a Dios. Y no solamente hay personas que pueden decir, no, pues yo para conocer a Dios tengo que ir a un seminario, o tengo que hacerme pastor, o tengo que hacerme un teólogo. No, hermanos queridos, usted siendo ama de casa, usted siendo un profesional, usted siendo un estudiante, usted siendo joven, viejo, adulto, niño, hermanos queridos, si hay algo que Dios quiere, es que la humanidad le conozca. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, de esta forma. Acompáñenme, por favor. Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, dice así. Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. En entenderme y conocerme. Algo que Dios quiere es, conóceme, entiéndeme. Y usted va a decir, pero ¿cómo yo voy a conocer a un Dios tan grande, inmenso, sabio, siendo yo un pecador, una pulga en todo este vasto universo? Para eso Dios te da estos conocimientos y esta enseñanza, y Él quiere darte sabiduría de lo alto, para que usted aprenda a conocer y a entender a Dios como usted lo va a hacer en estos estudios. Qué hermoso va a ser usted conocer a Dios, hermanos queridos, para enamorarse de Dios, para que usted le pueda decir, papito, ve, yo que vivía tan afligido porque no tenía zapatos para la reunión del viernes, ahora me doy cuenta, hermano, mi bello Dios, que tú eres mucho más allá para estar yo enfatizado, que no tengo un par de zapatos para este fin de semana, hermano. Escúchame, hermanos míos, en la doctrina, cristianos conocemos la revelación divina por medio de Jesús. Conociendo estos estudios que Dios nos va a regalar todos los días, si a Él le complace y nos da la vida, salud y fuerza, y el conocimiento, por supuesto, vamos a entender y vamos a conocer a Dios a través de la revelación en Cristo Jesús, Señor nuestro. Jesús es quien nos da a conocer al Padre. Y la palabra, y dése cuenta que esto es bello para que usted se cuenta, en la Biblia anteriormente, en el Antiguo Testamento, en el tiempo veterotestamentario, es decir, el Antiguo Testamento antes de Jesús, a Dios nunca se lo llama Padre. A Dios siempre se lo llamaba Adonai, el Señor, Elohim, el Dios triuno, pero nunca se lo llamó en el Antiguo Testamento Padre. Sin embargo, ahora que viene Jesús, es que nosotros a Dios ahora le podemos llamar papá, papito, como le llamaba Jesús. Y la palabra de Dios nos dice en el libro de Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2 de la siguiente manera. Hebreos 1 y 2 leo. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. ¿Ok?
Vamos a conocer sobre Dios Padre a través de Jesús. Sin Jesús no conoceríamos la plenitud, el amor que nuestro Dios tiene para con nosotros. Dios se da a conocer a través de la revelación. Revelar es algo que ha estado oculto y que ahora Dios da a conocer. Acuérdate que Deuteronomio 29:29, me encanta esta cita bíblica que me gustaría compartir con ustedes ahora. Deuteronomio 29:29, y les cuento aquí en corto, después de este estudio, me dio ganas de ir a comerme un encebollado. Así que me voy a comer un encebollado. A ver, Deuteronomio 29:29 dice: las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Dios se da a conocer, te da a conocer, eso es revelación. Dios no quiere que nosotros vivamos sin conocimiento, o en total ignorancia o en total oscuridad. Tu Dios es luz. Tu Dios, hermanos míos, quiere iluminar nuestra mente. Y por eso Él se revela, te da a conocer quién es Él, y ahora lo va a conocer usted a través de estos estudios. Amados míos, Dios se revela como personal, como una persona que quiere tener una íntima relación de amor con usted. Un Dios amoroso que va a hacer lo imposible por rescatarte, ayudarte, consolarte, proveerte, sanarte, instruirte, prosperarte. Ese es el Dios que necesitamos conocer y que Él quiere revelarse a nosotros. La Biblia revela al Dios personal como la fuente, mantenedor. Le doy tiempo para que usted pueda escribir esto, hermano. ¿Okay? La Biblia, por eso que usted va a conocer de Dios, hermanos míos, sin la Biblia no lo va a conocer. Usted, escúcheme, si no conoce la Biblia, a Dios, que usted va a creer que es Dios, lo va a convertir en un ídolo. Si a Dios no lo tiene usted con conocimiento bíblico, usted va a crear es un ídolo. Y por eso es que su Dios puede ser un equipo de fútbol, el cigarrillo, las drogas, una estatua, porque no conoce la Biblia. Y cualquier cosa que tenga usted fascinación o admiración se va a convertir en su ídolo. Y eso no es Dios. ¿Ok? Entonces, en la Biblia vamos a conocer a Dios como el mantenedor, la fuente y objetivo de todas las cosas. Todas las cosas subsisten porque Dios es. Sin Dios nada existe, hermano. Pero como Dios es, todo lo que usted ve, Él es la fuente. Él es el que mantiene y Él, hermanos queridos, es el objetivo de todas las cosas. Esto indica que es una persona en una fuente de energía, como muchos lo pretenden ubicar a Dios. Dios es una fuente de energía, es algo superior, y no le dice lo que es, escúcheme, o una sustancia existente, como lo llama a veces, hermano mío, la energía cuántica. Una energía existente, hay algo superior, y lo hablan así místico, de una manera que lo dejan a uno, así es como la neblina que anda por allá arriba. Escucha bien, hermanos, y aprendamos bien de Dios. Dios piensa y actúa. Dios es superior a nosotros vamos a entender por qué es que nosotros pensamos y actuamos, porque fuimos hechos a imagen y semejanza de Dios. Dios nos hizo, hermanos míos, como Él es. Aunque Él es divino y nosotros terrenales, hermanos queridos, mucho lo que vamos a entender que somos es justamente porque Dios nos creó. Hermanos, generalmente los creados imita a su creador. La doctrina bíblica cristiana se para en oposición al panteísmo, que es la teoría de la nueva era. Dios en todo y con todo, panteísmo se llama eso. Y la Biblia está totalmente en contra. Dios no es uno con el árbol, Dios no es uno con la madera, con la piedra, con el hombre. Nosotros somos igualito a Dios, de tú a tú. No, hermanos queridos. Porque esa doctrina despersonaliza a Dios. El panteísmo. Es decir, Dios en todo, esto es Dios, la luz es Dios, la camisa es Dios, el pelo es Dios, yo soy Dios. No, hermanos míos, eso degrada la omnisciencia de Dios. Y hasta aquí la enseñanza del día de hoy. Ahí paramos para mañana seguir esta preciosísima enseñanza de la doctrina divina. Que Dios te bendiga y te guarde, y no te olvides de proclamar: hay vida en Jesús. Dile a un amigo.